nuestra consulta, el dolor irruptivo oncológico lo abordamos de forma rutinaria, lógicamente. Es un tipo de dolor que realmente altera mucho la calidad de vida de los pacientes y es muy irruptivo con el día a día del paciente. A veces interfiere mucho en muchos otros síntomas, además. A veces cuando hay un dolor irruptivo oncológico, pues los pacientes no duermen, tienen dificultades para la movilización, afecta el estado de ánimo, entonces se hace de manera sistemática porque realmente es uno de los síntomas que generalmente, además es quizás el motivo de derivación principal muchas veces, ¿no?, para el control del dolor de los pacientes a una consulta externa de cuidados paliativos en el hospital, ¿no?, para intentar optimizar el control del dolor, ¿no? No sé si vosotros tenéis la misma opinión, ¿no? Yo diría que además qué importante es que el paciente conozca cómo es de importante responder sobre ese dolor irruptivo, porque a veces como dura poquito, ellos no le dan la importancia que tiene y ese dolor de 10 minutos, 20 minutos, lo que va a hacer es, si aparece cuando hace una actividad, cuando hace pues, cualquier función cotidiana, hará que deje de hacerla, ¿no? Y va a incidir mucho sobre el día a día del paciente. Si él se acostumbra a huir de ese dolor y no responder de una forma adecuada, en el fondo va a cambiar un poco su día a día, su vida, ¿eh? Y es muy importante que nosotros preguntemos, ¿no?, en nuestras consultas si tiene ese tipo de dolor. Porque, claro, porque posiblemente le haya quitado importancia porque como desaparece, si me paro, es un dolor que a veces aparece con un estímulo, a veces sin estímulo y de una consulta a otra del hospital, pues muchas veces vienen a nosotros, al médico de familia, a contarnos si, pues oye, es que ahora cada vez que voy a tumbarme, de repente me da un dolor, entonces... Y lo que dices tú, que a veces no nos lo cuentan, es que tenemos que preguntarles, porque si tenemos un paciente con un diagnóstico de cáncer, pues somos nosotros los que tenemos que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque lo que no se pregunta no existe, pero en realidad existe, lo que dices tú, para el paciente, aunque lo esquive como pueda, ¿no? Hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sí. Además es un tipo de dolor que es muy especial, tienes que conocer cómo funciona, ¿no? Que de repente te pega un pico muy rápido, que dura poquito tiempo. Y es muy importante que ellos sepan que tienen que aprender a convivir con él, porque el dolor va a seguir estando, la idea es cronificarlo y aprender a controlarlo. Entonces es muy importante enseñarle qué tipo de medicación tiene que utilizar, cómo, cuándo, porque es un dolor que desgraciadamente muchas veces no va a desaparecer del todo, van a tener que aprender a convivir con él, ¿no? De todas maneras, yo pienso que es una situación que tenemos bastante presente, sobre todo en los servicios de oncología, ¿no? Porque al fin y al cabo el dolor pues aparece en el 70% de los pacientes oncológicos a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Y es fundamental que si el paciente nos lo refiere, le proporcionemos esta información, ¿no? Porque muchas veces es mejor prevenir que curar. Entonces siempre tenemos que estar adelantando los acontecimientos para preparar al paciente, para ver la situación que se puede sobrevenir en el futuro y para controlarlo de la manera más idónea. Es cierto, lo que tú decías, a mí es verdad que la gente normaliza el dolor antes de decirlo, entonces dejan de hacer determinadas actividades porque saben que les va a producir dolor. Entonces, de alguna manera hay que sistematizar las preguntas y tener una sistematizada la entrevista para que salga el tema y para hacer una correcta exploración del dolor, ¿no? Y explicar lo que tú decías también, ¿no? Explicar cómo tomar la medicación, que es importante, porque en general es verdad que a los pacientes les da miedo utilizar determinados tipos de opioides, ¿no? Y el tranquilizar que lo pueden utilizar, que es seguro y que va a haber un seguimiento de ese opioide y que va a haber un control, y explicarles cómo lo deben de hacer, ¿no? Adelantándose incluso a veces al dolor, ¿no? Si saben que va a producir un dolor, el tomar antes de que se produzca el opioide, todo ese tipo de pautas les va a ayudar a recuperar una vida normal, que a veces es verdad que si no lo preguntas no lo dicen, ¿no? Claro. Es interesante. Necesidad de tener tiempo para eso, ¿eh? Sí, porque sí. en una consulta abordar todo lo que tú dices se necesita tiempo. Tener tiempo es realmente dedicarle, o sea, la atención que se merece, ¿no? Yo pienso que las consultas de oncología, por ejemplo, yo que soy oncólogo radioterápico, cuando me llega un paciente, pienso de primeras en ofrecerle la técnica más novedosa de la que dispongo actualmente, ¿no? Y el oncólogo médico, pues meterlo en el último ensayo clínico, quizás, o en ofrecerle la última terapia dirigida que conoce. Pero sí que necesitamos invertir ese tiempo realmente en el paciente, en empezarle a ofrecerle la calidad que necesita, porque al fin y al cabo estamos hablando del dolor. El dolor debe ser considerado como una urgencia en el ámbito oncológico, no es reemplazable, no tiene que ser ocupado, o sea, no nos tenemos que ocupar de él ni mañana, ni pasado, ni la próxima revisión, tiene que ser subsanado en ese momento.
porque sí que va a mermar la calidad de vida del paciente de manera bastante considerable. Y en la consulta de oncología muchas veces, ¿no?, nos dedicamos a explorar, pues, efectos secundarios de la quimioterapia. Exacto. O no se ha tenido náuseas, vómitos, y a veces el dolor es como lo que menos importancia le damos y realmente es lo que más detrimento hace en su calidad de vida, ¿no? O muchas veces también, perdona que te interrumpa, porque pensamos también que está enfocado por parte de otros especialistas, ¿no? Sí. Cuando al fin y al cabo siempre dejamos de manifiesto o intentamos dejar claro que al fin y al cabo el dolor es un síntoma multidimensional y también multidisciplinar, o sea, debe ser tratado por todas aquellas personas que están acompañando al paciente oncológico. Un poco en la línea de lo que decías tú, Manuela, yo creo que también es importante eso, dado en pacientes, por ejemplo, avanzados, ¿no?, donde el dolor irruptivo es complejo, el tener un espacio en el que los diferentes especialistas que participan en la atención de un paciente puedan discutir el caso, intentar ver qué pruebas diagnósticas son necesarias para afiliar el dolor, qué opciones de tratamiento quizás sean las mejores para ese dolor en un determinado paciente, ¿no? Entonces, defender ese espacio físico y de tiempo en la agenda para poder hacerlo, yo creo que es un poco hacia donde teníamos que ir, ¿no? Yo creo que todos tenemos claro que debe ser un abordaje multidisciplinar, pero tenemos que encontrar espacios para que realmente sea multidisciplinar, ¿no?, que es un poco el reto que tenemos por delante. Claro, nosotros desde la consulta de oncología, nuestro objetivo como oncólogos es, bueno, básicamente, si pudiéramos curar a los pacientes sería lo ideal, pero sobre todo aumentar la supervivencia, pero siempre teniendo en cuenta una calidad de vida que no podemos dejar de un lado. De hecho, hay muchos tratamientos que los tenemos que parar porque el paciente sufre muchos efectos secundarios y merma su calidad de vida, entonces tenemos que parar. Con lo cual, la calidad de vida es algo primordial en nuestra especialidad, supongo que la vuestra, evidentemente, también. Y esto es lo que priorizamos. Lo más importante, yo creo, en este caso, lo que más merma la calidad de vida es el dolor, pero hay muchos otros síntomas y los tenemos en cuenta todos en la consulta. En el caso del dolor, pues siempre es lo primero que tenemos en cuenta, tenemos un checklist de cosas y esto es lo primordial, ¿no?, la calidad del paciente, si no, no tendría sentido el trabajo que estamos haciendo. Sí que es cierto que un mal control del dolor, independientemente, además de una repercusión física, tiene pues una trascendencia importante a nivel emocional, ¿no?, y le afecta al paciente pues en su esfera social totalmente. Sí. Hay pacientes que no quieren ni salir de casa, ni ver familiares, ni relacionarse pues con nadie, ¿no?, todo a consecuencia de un mal control del dolor. Y fíjate, porque hay pacientes incluso que te cuentan la experiencia del dolor como algo incluso más desagradable que la propia enfermedad. Sí. ¿No? Entonces tú te das cuenta del impacto emocional y psicológico que tiene también todo este síntoma. Yo sí creo que en atención primaria, como no somos los que le vamos a curar, llegan con otras inquietudes. O sea, a mí lo primero que me pone muchas veces, pacientes oncológicos, sino lo que le duele, porque él no, ¿sabes? Ya ve que yo no le voy a ayudar ni con la quimio, ni con la radio, ni con lo que le dan para la náusea, ni con lo que le dan para la defensa. Entonces, a lo mejor muchas veces reservar un poquito mi falta de formación, otras cosas, para ayudarle en su día a día, ¿no? Que de alguna forma es la calidad de vida. Sí, o sea, en el día a día. ¿Qué significa esa enfermedad o qué respuesta tengo yo como ser humano con esa enfermedad? Porque es verdad que cuando yo me doy cuenta que cuando van al médico especialista oncólogo van con unas necesidades que no son las mismas que aparecen en atención primaria. Quizás ellos buscan lo que tú decías, más si me ha dado respuesta esta quimio, si el tratamiento último modelo, o sea, que si funciona bien, y a nosotros es que yo no puedo levantarme, es que salir a comprar me cuesta un montón, que es lo más cotidiano, ¿no? Entonces buscan la especificidad un poco del tratamiento estrella y por eso es tan importante el trabajar en equipo, ¿no? Cada uno desde sus competencias para recabar esa información que al final va a influir tanto en la calidad de vida del paciente. ¿No? ¿Pensáis? Fíjate como el dolor es transversal al final, ¿eh? O sí. sea, es decir, que el paciente, la historia del paciente, el dolor a veces, muchas veces en atención primaria es el primer síntoma del diagnóstico, ¿no? O sea, que está presente muchas veces desde el principio y es lo que, entonces, a veces desde la primaria puede ser el motivo de un diagnóstico de enfermedad y luego a lo largo de los tratamientos, etcétera, el dolor puede interferir en la calidad de vida, puede interferir en los tratamientos, puede interferir en otros muchos síntomas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la consulta, si hay dolor, ponemos el resto de los síntomas en un segundo plano, porque a veces simplemente mejorando el dolor, el insomnio mejora, el ánimo mejora. Entonces, si empezaras, digamos, tratando el insomnio,
hubiéramos hecho las cosas mal, ¿no? Porque lo que había detrás era un dolor, y luego en las etapas finales de la vida, que es un poco la que se ve más en cuidados paliativos, es el principal caballo de batalla, ¿no? Es lo que incluso otorga la etiqueta de una muerte en paz, ¿no? El no tener dolor, el deseo ¿no? de morir, ¿o no? Exacto, ¿no? Tener dolor, es el principal motivo de miedo de los pacientes, es a morir con dolor, ¿no? Pero fijaros que por eso es importantísimo transmitir la información al paciente con respecto al dolor, porque de manera prácticamente incuestionable tiene unas connotaciones muy negativas. El paciente siempre asocia el dolor con un mal pronóstico o un empeoramiento o incluso la muerte, cuando muchas veces no es así, sino que somos nosotros los responsables de generarlos con las técnicas intervencionistas, ¿no? O con los procedimientos. Entonces es importante mantener una buena información con el paciente y decir, oye, esto te puede ocurrir, no te asustes, tenemos remedios y tenemos diferentes armas terapéuticas para poder afrontarlo.